Oh, I, not, okay. La lección de hoy encontramos en, I forgot, encontramos en Hechos, capítulo 16, versículos 23 a 33. That's just to give everybody a little time to find it. Throughout the years, there have been many TV shows, movies, books written about prisons, about prisoners, people in prisons. A través de los años han habido muchas shows de televisión sobre prisioneros, ¿verdad? Sobre gente que vive en prisión. And today's lesson is a story about prisoners. Y la lección de hoy es una historia sobre prisioneros. But before we get to the lesson, I want to tell you a little bit about a movie that I saw years and years ago. Pero antes que vayamos a la lección, les voy a contar sobre una película que vi hace muchos años. The title was Support Your Local Sheriff. El título era Apoya a tu comisario local. And it's a comedy. Es una comedia. Just so. But it's about the American West. And the scene I want to set up, and I'll finish it a little bit later in the talk. Y es sobre, ¿verdad? El oeste de los Estados Unidos, ¿verdad? Y hay una escena que quiero representar al principio de antes de la lección. Like I said, it's a Western, and like all Westerns, there's always a bad guy. Es una película del oeste, como de vaqueros, ¿verdad? Así le dicen en español, se conoce esas películas. Y como toda película de vaqueros, hay un enemigo siempre, un personaje principal que es malo, ¿verdad? And the bad guy was caught and put into prison. Y este personaje, ¿verdad? Lo atraparon y lo pusieron en prisión. But this was a small town and it was a brand new jail. Este era un pueblo pequeño y era una celda nueva. And it was so new that they hadn't had time to put the bars in the windows or the doors on the jail cells. Y era tan nueva que no habían tenido tiempo de poner las barras en las ventanas, ¿verdad? Las barras para mantener al preso adentro. So our bad guy thought this would be an easy jail to escape from. Así que este hombre malo, ¿verdad? Este personaje malo pensó que esto sería un sitio fácil para escaparse. But as the movie goes through, every time he tries to leave, the sheriff is right there waiting for him. Pero mientras pasa la película, siempre que él se va a escapar, está ahí el comisario, ¿verdad? Está esperándolo cada vez que él encuentra cómo escaparse. And puts him back in the cell. Y viene y lo encierra nuevamente en la prisión. Okay, we'll finish the story a little bit later in the talk. Vamos a terminar la historia un poquito más tarde. Right now, let's turn to our key verses, our text for the day. Ahora pasemos al texto de la Biblia en Hechos 16, 23, 33. Sí. In English, we read this. After they had been severely flogged, they were thrown into prison, and the jailer was commanded to guard them carefully. When he received these orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundation of the prison was shaken. At once, all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. The jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. But Paul shouted, "Don't harm yourself.
we are all here." The jailer called for lights, rushed in, and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" They replied, "Believe in the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household." Then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house. At that hour of the night, the jailer took them, washed their wounds, and then immediately he and all his household were baptized. Dice así la palabra del Señor. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: "No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí." Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: "Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?" Ellos dijeron: "Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa." Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Amen. Paul and Silas are in the town of Thyatira. Paul y Silas están en un pueblo de... Thyatira. Tira. No sé en qué pueblo, no sé cómo de traducir eso. Pero estaban en un pueblo. Ajá. One of the 7 churches. Thyatira. Thyatira. Tiadira. And Tiadira. there they cast out a demon from a young girl. Y ahí ellos sacaron un demonio de una pequeña niña. And this demon used to prophesy, tell people's futures. Era un demonio que le decía el futuro a las personas. So the people who were making money off of this had Paul and Silas arrested. Así que las personas que ganaban dinero, ¿verdad? Por medio de esta niña y este demonio que ella tenía, pidieron que encarcelaran a Pablo y a Silas. So they find themselves in prison, and because they're considered dangerous prisoners, they're put, as the Bible says, in an inner cell. Y como consideraban que Pablo y Silas eran prisioneros peligrosos, los pusieron en una prisión bien adentro, ¿verdad? Bien adentro de la cárcel. That would be a cell without a window, ¿Verdad? Era una celda que no tenía una ventana. a cell without light, access to fresh air. Era una celda, ¿verdad? Que no tenía acceso a la luz, que no tenía acceso al aire libre. The very innermost cell in the prison. Era la celda, ¿verdad? La más adentro que estaba, la más centrada que estaba en la prisión. But instead of moaning and groaning and complaining about their fate, Paul and Silas spent their time praying and singing hymns. Pero en vez de estar quejándose, llorando de su situación, Pablo y Silas pasaron su tiempo en prisión cantando himnos y orando. And then there was an earthquake. Y entonces luego vino un terremoto. And we here in Puerto Rico, we now have experience with earthquakes, Y, right? ¿verdad? Aquí nosotros ya tenemos experiencia con lo que son los terremotos. And if you haven't been down there to look, you've just seen pictures on the internet or television, we know that an earthquake is really an earth-shaking event. Y, ¿verdad? Para esos que quizás no han podido ir, han visto fotos quizás en internet.
Sabemos que, ¿verdad? Un terremoto es algo que verdaderamente cambia la tierra, ¿verdad? So we're told that the jailer was afraid, and, well, he was afraid that the prisoners had escaped and he was going to kill himself. Así que cuenta la historia que el que estaba, el carcelero, estaba con miedo, ¿verdad? Y tenía miedo de que se hayan escapado los prisioneros. You see, back in those days, if a prisoner escaped, the guards or in this case, the jailer, they were held personally responsible for it. Y la razón que entonces él se iba a matar porque pensaba que se habían escapado es porque en esos tiempos, si se escapaba un prisionero, los carceleros eran responsables de esos prisioneros. And the punishment for allowing prisoners to escape was severe, often death. Y el castigo que se daba a los carceleros que permitían que los prisioneros se escaparan era bien cruel y muchas veces envolvía la muerte. So the jailer who had gone to bed with one situation woke up and realized the situation had changed completely and that he was in trouble, so he thought the easiest way out was to kill himself. Así que el carcelero que se fue a dormir en una situación, cuando se levantó, ¿verdad? Se dio cuenta que estaba en otra situación y pensó que la manera más fácil de salir de la situación era matarse. But of course he didn't Pero claro que no lo hizo, because the prisoners had not left the jail. porque los prisioneros no se habían ido de la cárcel. So this was a very unusual circumstance here. Así que esto era una circunstancia bien inusual. You know, normally we would think that a prisoner would take the first opportunity they had to escape. Normalmente pensaríamos, ¿verdad?, que un prisionero tomaría la primera oportunidad que ellos tengan para escapar. And so the jailer, that's what he thought. Así que eso fue lo que pensó el carcelero. Now we can understand why Paul and Silas would not want the jailer to kill himself. Y podemos entender por qué Pablo y Silas no quisieran que el carcelero se matara. But does it make any sense? Do we understand why the other prisoners would not try to escape? Pero podemos entender por qué los otros prisioneros que estaban allí no trataron de escaparse. Because, you know, from what I've read, from what I understand, prisoners don't want to be in prison. They want to get out. Porque claro, por lo que he leído, ¿verdad?, y por lo que entiendo, los prisioneros no quieren estar en prisión, quieren salir de la prisión. So we're left with three groups of people here in this situation, in this story. Así que en esta historia podemos encontrar tres grupos de personas. We're left with the jailer, who could not handle the new situation. He could not handle the way things happened, and he wanted to kill himself. Tenemos, ¿verdad?, primero el carcelero que no podía, con la situación que estaba pasando, no podía manejar esa situación y quería matarse. We're left with the prisoners who were in the same new situation, but they did nothing. No, estamos, ¿verdad?, con los prisioneros que estaban en la misma situación, pero no hicieron nada, se quedaron en su celda. And then we have Paul and Silas, who throughout their imprisonment had turned to God, had been praising and had been singing hymns and praying the whole time. Y entonces tenemos a Pablo y a Silas, ¿verdad?, que durante esa situación de que estaban encarcelados, estaban alabando a Dios, cantando himnos y orando. And I think we can understand these reactions a little bit because all of us, if we think about it, we've all been in a type of prison in our lives at some time. Así que pienso que podemos entender, ¿verdad?, estas situaciones porque cada uno de nosotros hemos estado en algún tipo de prisión en algún momento en nuestras vidas. You know, maybe it was the prison called bad job. Quizá era la prisión de un mal trabajo. Maybe it was a prison called bad relationship. Quizá era una prisión llamada, ¿verdad?, una mala relación. Maybe it was a prison of discrimination or persecution. Quizá era una prisión de discriminación o persecución. In any one of those situations, we can feel trapped
We can feel helpless. We can feel hopeless and unable to see our way out. En cualquiera de una de esas situaciones nos podemos sentir atrapados, ¿verdad? Sin fe y pensar que no hay forma de escapar. We can see, as they say, no light at the end of the tunnel. Podemos a veces sentirnos, como dicen, no ver luz al final del túnel. It's all darkness about how we should go forward in this. Es toda oscuridad de la manera en que vamos a salir de eso, ¿verdad? No podemos ver la luz. And because we can all relate to these kinds of prisons, we know how hard they can be to escape from. Y porque todos nos podemos relacionar con este tipo de prisiones, sabemos lo difícil que puede ser tratar de salir, ¿verdad? Y escapar de estas prisiones. But we're going to talk about some prisons that are even harder to escape from. Pero vamos a hablar de unas prisiones que son hasta más difíciles de escapar. So let's go back and finish the story I started earlier. Así que vamos a regresar ahí, ¿verdad? Para no asfixiarnos, ¿verdad? Vamos a regresar y a terminar la historia que empezamos al principio. So eventually the bars and the cell doors arrive and they're installed. Pues eventualmente en la historia que hablábamos primero de la película, ¿verdad? Del viejo oeste, ahora me acuerdo del viejo oeste, ¿verdad? Y le instalaron las barras a las ventanas y a las puertas para que no se pudiera escapar el prisionero. And shortly after that, the bad guy's family, his father and brothers, come to break him out of jail. Y después que ponen estas barras, justo después aparece el hermano y el papá yo iba a decir rescatar, pero es a liberar a ese prisionero que estaba ahí para que se escapara. So what they did was they tied ropes to the bars of the windows and tied them to their saddles on the horses, and they were going to pull the bars out of the window. Así que, ¿verdad? Le amarraron una soga a las barras de las ventanas y a sus caballos y iban a alar esas barras con sus caballos. But the bars were put in too well, and instead the saddles are pulled off of the horses and the riders fall to the ground. Pero en vez de las barras estaban tan fuertes y cuando ellos salen en los caballos, ¿verdad? Ala donde ellos estaban sentados y la silla del caballo, ¿verdad? No sé, creo que se llama silla, pero la silla del caballo y la ala. Y entonces se caen del caballo. So the father walks up to the window and is untying the ropes. And the bad guy, the prisoner, says, I could have told you that wouldn't have worked because the bars are set in too strongly. Y entonces el papá va a desamarrar las sogas de las barras y el que está en la prisión le dice, yo te hubiera podido decir que eso no iba a funcionar porque las barras estaban muy fuertes. And the father says, what would you know about this? Y el papá le dice, ¿qué vas a saber tú sobre esto? And the prisoner says, I helped. Y el prisionero viene y le dice, yo fui el que ayudé a poner las barras. He says, there's nothing else to do around here. Porque no hay nada más para hacer aquí. You see, the hardest prisons to escape from are the ones we build for ourselves. Con esto, ¿verdad? Quiero decirle que las prisiones más difíciles son las prisiones que nosotros mismos nos construimos. And we've all heard about these prisons that are hard to escape from. Alcatraz in the United States. Todos hemos escuchado de unas famosas prisiones que son bien escapar, como el Alcatraz en Estados Unidos. The Bastille in France, in Paris. El Bastille en Francia, París. And yet, if you read about any of these prisons, somebody has always gotten out of them. Y sin embargo, si lees sobre todas estas prisiones, alguien se ha podido escapar de estas prisiones. But the prisons we build for ourselves are much harder to escape from. Pero las prisiones que construimos nosotros mismos son mucho más difíciles de escapar.
The prisons we build are not the ones we talk about the bad relationship or bad job. The prisons we build for ourselves have names like guilt, Las prisiones que construimos para nosotros mismos no son las que mencioné al principio de malas relaciones o malos trabajos, sino prisiones como la culpa, guilt, addiction, la hate, adicción, el odio, sin, el pecado, despair, la desesperación, fear, el miedo, the need for revenge. la necesidad, ¿verdad?, de la venganza. All of these are prisons we build for ourselves. Todas estas son prisiones que nosotros nos construimos nosotros mismos. They control our thoughts, they control our emotions, they can control our lives. Controlan nuestros pensamientos, nuestras emociones y controlan nuestras vidas. And many times we don't realize that we're in one of these prisons. Y muchas veces no nos damos cuenta que estamos en una de esas prisiones. Because they seem like the status quo, just the way things are. Porque aparentan, ¿verdad?, ser como las cosas son. They are just as restrictive as the toughest prison there is. Y son igual de restrictivas, ¿verdad?, que la peor prisión. When we were in Ohio, Cuando estábamos en Ohio, we met a man. conocimos a un hombre. He wasn't that old. He's probably in his mid-30s. No era muy viejo, maybe estaba en sus 30 o 40. But years ago, he had a son that died. Pero muchos años atrás había tenido un hijo que murió. So this man's life, it was about 10 or 12 years ago that his son died. And this man's life now was get up, go to work, come home, and start drinking. Y la vida de este hombre desde la muerte de su hijo, y había pasado ya aproximadamente 10, 12 años, era levantarse, ir al trabajo, ir a la casa y beber toda la noche, tomar. And then, of course, when he starts drinking, he starts thinking about the son that died. Y entonces cuando empezaba a tomar, empezaba a pensar en el hijo que había muerto. And it goes that way until he goes to sleep and wakes up and goes to work the next day. Y seguía el mismo patrón hasta que se quedaba dormido y entonces se levantaba el otro día y volvía a ir a trabajar. Now, he had other children. He had stepchildren. Él tenía otros hijos, tenía... But the only one that mattered was the one that had died. pero lo único que le importaba era el que se había muerto. He was in a prison. Él estaba en una prisión And if he's still alive, I imagine he's probably still there. y es probable que si todavía está vivo, todavía está en esa prisión. Some of these prisons we don't even realize we have built for ourselves. Algunas de estas prisiones ni nos damos cuenta que las hemos construido para nosotros mismos. Sometimes, even if we realize it, we think it's not worth the effort to escape. Y a veces hasta que aunque nos demos cuenta que construimos esta prisión para nosotros mismos, pensamos que no vale ni la pena escapar de esas prisiones. I know another man. Conozco otro hombre, He also has a problem with alcohol. también tiene un problema con el alcohol, But I was talking to him about it one day, pero le estaba hablando sobre eso un día and he was saying that there are times he wished he wasn't an alcoholic. y él mismo estaba expresando que habían veces que él deseaba no ser un alcohólico. So I said, if you're serious, I know someone who can help you Así- give up this addiction. Así que yo le dije, si es en serio, yo conozco una persona que te puede ayudar con esta adicción. And he thought about it for just a few seconds, Y lo pensó por varios segundos and he finally said, this is who I am. y después dijo, así es que yo soy. I've gotten used to it. Y ya me acostumbré. No, thank you. No, gracias. Sometimes in these prisons, we just sit there because we think it's too much of an effort, or we think the change is going to be too great and we're not going to be able to cope with it.
A veces, ¿verdad? Nos quedamos en nuestra prisión porque nos acostumbramos, ¿verdad? Pensamos que es demasiado difícil salir de la prisión y que no vale la pena, ¿verdad? El esfuerzo que va a tomar salir de esa prisión. Or we might be afraid of the change that will come. Y también puede que tengamos miedo de los cambios que vengan a nuestras vidas por salir de esa prisión. Like the jailer, we are afraid of the new situation. Como el carcelero, tenemos miedo de la nueva situación que vamos a enfrentar. We know that it would take an earth-shattering or a emotion-shattering experience to change who we are, where we are, and we just don't want to deal with all of that stuff that we'd have to deal with if things do change. Sabemos, ¿verdad? Que cambiar, ¿verdad? Y salir de esa prisión va a ser un cambio que va a mover la tierra, ¿verdad? Y no queremos entonces manejar las nuevas experiencias que vienen con esos cambios. So now we can understand a little bit more about how those prisoners just sat there. Así que ahora podemos entender por qué, ¿verdad? Esos prisioneros se quedaron ahí. Perhaps they just were used to the situation and didn't want to change. Quizás ya estaban acostumbrados de estar en prisión y no querían cambiar. So they sat there in the dark in their prison. Así que se quedaron en la oscuridad en su prisión. Only this time it was no longer a physical prison, it was one of their own inability. Así que esta To vez proceed. no era una prisión física, sino era una prisión de su inhabilidad de moverse, de cambiar su situación. And when we're dealing with the prisons we make for ourselves, if we have any of these fears about how we're going to have to change or how we're going to have to face who we really are, Así que mientras trabajamos, ¿verdad? Con estos miedos que vienen de estas prisiones que nos hemos creado, de cómo vamos entonces a salir de ellas y a trabajar con quien verdaderamente somos. we sit there in the dark waiting for the light, Nos sentamos, ¿verdad? En la oscuridad esperando que llegue la luz, waiting for the light to come in and show us the way. esperando que llegue esa luz que nos va a enseñar a dónde ir. You see, there is a light. Como ven, sí hay una luz. With God, there's always good news. Con Dios siempre hay buenas noticias. And the good news here is that there is a light. Y la buena noticia es que hay una luz, The thing is, we just don't recognize pero it. es que no la podemos reconocer. John 1:5 says this, Juan 1:5. the light shines in the darkness, but the darkness does not understand it. La luz brilla en la oscuridad, pero la oscuridad no la puede entender. You see, we've got a God who can knock down prison walls. ¿Ves? Tenemos un Dios que puede tumbar, ¿verdad? Las paredes de las prisiones. He can knock down the walls of any prison, even the ones we build for Él ourselves. puede tumbar derrumbar cualquier pared, hasta las paredes que nosotros mismos construimos. But it's not going to happen if you just sit there wishing for it and hoping for it. Pero no va a pasar si solamente te sientas en una esquina, ¿verdad? O pidiendo que pase. And it's not going to happen if you're afraid of the change that will come. Y no va a pasar si tienes miedo de los cambios que van a venir. We need to take our cue from Paul and Silas. Tenemos que, ¿verdad? Tomar el ejemplo de Pablo y Silas. What did they do? ¿Qué hicieron ellos? Even in the innermost cell where there was no light, no air, they prayed, they praised. Hasta en la celda más profunda ellos adoraron, glorificaron tu nombre y oraron. Prayer and praise are the ways to start the spiritual earthquake that can free us from our prisons. Orar y alabar su nombre es la manera de empezar ese terremoto espiritual que nos puede liberar de nuestras prisiones personales.
And when we do that, yes, our situation will change. Cuando hagamos eso, sí, nuestra situación va a cambiar. But we do not need to be afraid of it. Así que no tenemos por qué tener miedo, Because the same God that knocked those walls down porque el mismo Dios que derrumbó esas paredes will provide the light for us to follow. va a proveer la luz para que nosotros sigamos. So let's understand the light. Así que vamos a entender esa luz. If there's something that's holding you back spiritually right now, Si hay algo que te está deteniendo, ¿verdad? Y aguantando espiritualmente, is there something that's blocking God's light in your life? si hay algo, ¿verdad? Que no está dejando que la luz de Dios entre en tu vida, If there's something that's confining your prayer life, si hay algo que tiene esa luz confinada, if there's something that restricts your praises, si hay algo que no te permite alabar el nombre de Dios, if there are emotions, regrets, or memories pulling you away from God and into a spiritual prison, si hay, ¿verdad? Emociones, memorias que te apartan de Dios o pensamientos también que te apartan de Dios y que te están amarrando en una prisión espiritual, let God shake those walls and knock them down. deja que Dios, ¿verdad? Mueva esas paredes y las derrumbe. It's what God does. Es lo que Dios hace. The change may be drastic, but there's nothing to be afraid of. El cambio puede que sea drástico, pero no hay nada para temer. Because God is waiting. He is waiting with salvation and freedom. Porque Dios está esperando con salvación y libertad. John 8:12 says this. Juan 8:12 dice así. When Jesus spoke again to the people, he said, you can just translate as we go here. When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. The way out of whatever prison we find ourselves in is to do the same thing that Paul and Silas did. La manera de salir de cualquier prisión que nos encontremos es hacer lo mismo que hizo Pablo y que hizo Silas. Pray and praise. Orar y alabar. Let us pray, Ahora vamos a orar. and then we will praise. Oremos. Heavenly Father, thank you. Thank you for being a God who cares about us. Thank you for being a God who answers prayer. Thank you for being a God who will give us the light even in the darkest of times. Thank you for being a God that is so powerful, no prison walls that we construct can stand against you. Thank you, God, for wanting to help us gain the freedom that Jesus bought at the cross. Thank you, Lord, for all you have done for us, for all you want to do for us. And we thank you, Lord, that you are a God that answers prayer and who will be with us in the little prisons and in the toughest prisons of all. None of them can stand before you. Thank you, Lord, one more time. In Jesus' name we pray. Amen.